Imaginate un flashazo, así, de la nada, con una luz dorada que te ciega. Y de repente ves a esta criatura legendaria, toda de luz y flores, rodeada de tesoros y espadas. Dicen que es una diosa, que hace milagros y hasta podría curar a un tal Cthulhu. Después la cosa se pone más seria. Un dragón con ojos que brillan aparece y una voz le ruega tipo: «Espíritu de la sanación, cura todo lo que te pido». La voz lo invoca por el nombre de un pal maestro del tiempo Bruno, prometiéndole una recompensa si le presta su poder. La escena es re épica, ¿viste? Magia por todos lados, el dragón ahí, listo para tirar un conjuro. Pero, como en todo buen manhwa que se precie, el golpe de realidad no tarda en llegar. De repente, esa escena mística se desvanece y ¡pum!, nos encontramos con nuestro protagonista, Kim Oh-jin, un tipo de 32 años, tirado en la cama, cubierto con una manta hasta el cuello y con una cara de ¿qué acaba de pasar? Resulta que lo que veíamos era un sueño. Pero ojo, el dragón de su sueño parece que tiene su propia opinión, porque lo mira medio de reojo y piensa: ¿esto es belleza abrumadora? Los humanos tienen unos estándares raros. Y después, como para rematar, dice que el poder es más importante que la facha. Imagínate al pobre Oh-jin ahí, recién despertando, y el espíritu del sueño ya lo está juzgando. Encima, el espíritu le insiste: «Espíritu de la sanación, préstame tu poder». Oh-jin apenas atina a decir «yo» antes de que la cruda verdad de su vida lo golpee de lleno. Porque Oh-jin no es un héroe de leyenda ni un tipo con suerte, es un veterinario que, después de años de estudio y laburo, abrió su propia clínica. El problema: nadie va, nadie. Su cartel, pobrecito, hasta perdió la parte de Oh-jin, quedando solo Kim, como si el universo le dijera que está solo. Las hojas secas volando por la entrada, el lugar vacío. La asistente le pregunta si pide un cartel nuevo y él, resignado, solo dice: «déjalo así». Las deudas se le apilan, el alquiler lo ahoga y Oh-jin está tan, pero tan quemado que se la pasa maldiciendo en su cama, con unas ojeras que le llegan al piso. ¿Esto es vida?, se pregunta, al borde de tirar la toalla. Está a pelo de largar todo, de no poder más con el alquiler y las cuotas de los préstamos. La situación es desesperante, che. Pero de golpe, Oh-jin se despierta de un sobresalto. No es el despertador ni el ruido de la calle. Piensa que es el vecino de abajo con la guitarra, porque ¿quién más lo jodería así? Pero no, no era su vecino. Abrió los ojos y ¡pum!, estaba en el mismo lugar de su sueño, en una cueva, con ese dragón gigante ahí mismo, mirándolo. Oh-jin, todo confundido, solo atina a pensar: ¿morí? ¿Esto es el infierno? Y bueno, si es el infierno, al menos tiene sentido. Morí endeudado hasta las orejas, sin pagarle a nadie, tal cual lo imaginé. El dragón, ni corto ni perezoso, le suelta: «necesito que cures a mi mascota». Oh-jin, obvio, se imagina un perro del infierno, un cerbero tamaño King Kong, porque ¿qué otra cosa podría tener de mascota un dragón en el infierno? Pero no, el dragón se hace a un lado y ahí estaba, una cosita chiquita, medio violeta, con alas, temblando, un murciélago de frutas llamado Cthulhu. Oh-jin, que es veterinario hasta en el más allá, se le activa el chip de modo trabajo. Empieza a preguntar: ¿cómo se llama? ¿Desde cuándo lo tenés? ¿Cuándo empezaron los síntomas? El dragón, mientras le cuenta que lo tiene hace una semana y que está de moda tener murciélagos entre los dragones, imagínate la junta de vecinos, Oh-jin solo puede pensar: «Dios, este tipo es el peor dueño del mundo, adopta por moda encima». El dragón, re piola, sigue: «Y eso que le doy animales frescos y sangre todos los días, pero no come, debe tener el paladar refinado como yo». Y ahí Oh-jin explota, la gota que rebasó el vaso de su paciencia con los dueños irresponsables. «Pará, pará, pará», le grita. «Es un murciélago de frutas, come frutas, no sangre, lo vas a matar de hambre, y encima lo tenés congelado. Si no podés darle lo que necesita, no lo tengas, che». El dragón, que hasta ahora se la pasaba juzgando a Oh-jin, se queda mudo. Literalmente, lo dejaron sin palabras. Por un segundo, parece que el espíritu de la sanación más poderoso del universo se dio cuenta de que la regó.
«Tenés razón», parece decir con su mirada. Si uno no está dispuesto a estudiar, a ser responsable, no debería tener una vida a su cargo. Así que el gran dragón todopoderoso, el espíritu de la sanación, es en realidad un padre primerizo que no se leyó ni el manual de instrucciones. ¿Quién lo diría? El dragón, en la cueva, miró a Cthulhu en su pata y por fin le cayó la ficha. Pidió perdón al pobre murciélago por sus deseos equivocados y por el sufrimiento que le causó. Prometió prepararle fruta fresca de inmediato y, lo más importante, devolverlo a su verdadero hogar, porque la felicidad de Cthulhu era más importante que sus propios deseos. Un verdadero giro de 180 grados. Ojin, por su parte, miraba la escena y pensaba que el infierno era más lógico de lo que creía. El dragón, ahora transformado en una especie de gurú de la responsabilidad, se volteó hacia Ojin y, con toda la solemnidad del universo, le agradeció por la gran revelación. Acto seguido, le dijo que, como lo había prometido, le pagaría por haberle prestado su poder y que le preguntara qué quería. Ojin, que no es tonto ni perezoso y con las deudas colgándole del cogote, vio su oportunidad. Con los signos de dólar brillándole en los ojos, le pidió con toda la naturalidad del mundo ser reencarnado como un príncipe árabe del petróleo en su próxima vida, o si no, como un joven maestro villano rico. El pobre dragón, con cara de no entender un pepino, se preguntó si ese era el lenguaje del reino de los espíritus porque no le entendió ni jota. Pero el dragón tenía su propio plan para el pago. Le dijo a Ojin que le daría una herramienta mágica que contenía su poder divino, con la cual podría crear lo que deseara. Una especie de amuleto brillante. Eso sí, con una advertencia: no podía usarse si tenía malos pensamientos. Pero el dragón, con una confianza ciega en nuestro veterinario, le aseguró que no tenía preocupaciones en su caso. Mientras Ojin recibía el collar resplandeciente, el dragón lo despidió con un simple «regresa a salvo». Y en ese instante, una luz azul lo envolvió y Ojin empezó a levitar. Nuestro protagonista, que ya había visto cosas raras en su vida, se preguntaba si estaba experimentando el más allá o alguna de esas cosas que solo pasan en los manhwas. Pero justo cuando la luz estaba a punto de llevárselo, le cayó la ficha. «¡Su deseo! ¡Dragón, mi deseo! ¡Si es sobre reencarnarme!», gritó desesperado, estirando la mano. Y en un último arrebato de lucidez financiera, con la cara descompuesta, añadió: «¡Llévame a los primeros días del Bitcoin!». Pero ya era tarde. El dragón, indiferente a su súplica desesperada, simplemente dijo: «Entonces, ¿vamos a comer algo de fruta?», refiriéndose a Cthulhu, y lo mandó de vuelta. Kim Ojin apareció de golpe en el piso de su clínica, arrodillado sobre un círculo mágico, el collar del dragón en la mano. La luz se desvaneció. ¡Ah!, gritó, golpeando el suelo con frustración. «Me perdí la oportunidad de mi vida». Se revolvía en el piso, lamentándose. Debía haber pedido bienes raíces premium en Nonhyundong. Debía haber pedido que las acciones de Tesla subieran. Con la cara hecha un poema, se quejó: «Maldita sea, todo lo que obtuve por ser invocado fue un collar». Mirando el dichoso objeto en su mano, lo hizo sonar y se preguntó con amargura: «¿El poder del dragón? ¿Cómo demonios se gana plata con eso?». Y justo cuando pensaba que, bueno, solo porque es un dragón no significa que sea un estafador completo, se dio cuenta del último y más irritante detalle. Ni siquiera le habían dicho cómo usarlo. «¡Oye, muévete!», le gritó al collar, como si fuera a responderle. Pero el collar no hizo nada. Lo que sí hizo algo fue un tipo corpulento que le venía encima cargando barriles. Ojin se dio cuenta de que no estaba en su clínica desierta, ni siquiera estaba en su ciudad, estaba en un callejón, y la gente a su alrededor hablaba de 5 libras por uno, lo que extrañamente le pareció baratísimo. Al levantar la vista, vio un mercado bullicioso pero que parecía salido de la Edad Media. El maldito dragón lo había enviado a otro lado. Mientras intentaba entender qué pasaba, otro transeúnte lo chocó. Ojin se preguntaba si había reencarnado o qué, porque el dragón le había jurado que lo mandaría de vuelta a casa. Un puesto de frutas con una vendedora amigable le confirmó que estaba en Belmore, al sur de la baronía de Doyle.
Cuando le preguntó de dónde era, Eugene, con una sonrisa forzada, le dijo que de un lugar un poquito dimensionalmente lejos, lo que la hizo creer que venía de algún pueblo perdido en el campo. Pero la conversación se cortó de golpe. Un ruido tremendo, como si un camión chocara contra una verdulería. Un conejote gigante, blanco y regordete, llamado Elizabeth, se lanzó contra un puesto de zanahorias, devorándolas como si no hubiera un mañana. Eugene, con su instinto veterinario a flor de piel, preguntó si los monstruos andaban sueltos por ahí. La vendedora, mientras se agarraba la cabeza por el desastre, le aclaró que no, que Elizabeth era la mascota del mismísimo Lord de Belmore y que su apetito aumentaba con el estrés. Y sí, que se rajara porque era peligroso. Justo en ese momento, Elizabeth, con un grito que le heló la sangre, abrió su boca gigantesca sobre una nena que lloraba desconsoladamente. «¿Cómo es que eso es un conejo?», pensó Eugene, mientras el conejote se preparaba para engullir a la pequeña. Aunque nunca había oído de alguien que muriera por la mordida de un conejo, la situación era obvia. La nena estaba en peligro. Sin pensarlo 2 veces, Eugene se tiró en plancha, empujando a la niña justo antes de que el monstruo la alcanzara. Tumbado en el suelo, con la pequeña a salvo a su lado, Eugene se quejó. ¿Estás bien? ¿Qué es todo este alboroto? El conejote, por suerte, se fue de ahí, dejándolos ilesos. Al menos, se consoló Eugene, había salvado a alguien. El pobre Eugene, todavía con la adrenalina a 1000, no podía creer el quilombo en el que se había metido. Esto es todo culpa de ese maldito dragón, pensaba, mientras la gente lo miraba como a un héroe. Si vas a sacar un bicho grande, al menos ponle correa, refunfuñaba para sí mismo. Y casi sin querer, el collar que le dio el dragón se activó, lanzando un rayo de energía azul que enredó a Elizabeth. La conejota, ahora atada y confundida, soltaba unos ruiditos de «Q», mientras Eugene la miraba, igual de sorprendido que todos. «¿Pero qué hice? ¿Soy un mago ahora?», se preguntaba, dándose cuenta de que el collar no solo no lo había regresado a su clínica, sino que le había dado un poder que no entendía ni un poco. La multitud murmuraba, «¿Es un mago? Derribó al conejo gigante en un instante». Y justo cuando pensaba que la cosa se calmaba, apareció el mismísimo Lord de Belmore, el dueño de la conejota. Y en vez de preocuparse por el desastre que había errado su mascota, se puso a regañar a sus guardias y a darle cariñitos a Elizabeth. Pero su cara de amor se le borró cuando vio a su bebé atada. «¿Quién ató a nuestra Elizabeth?», gritó, furioso, como si no hubiera estado a punto de devorar a una niña hacía 5 segundos. Eugene, con la paciencia en cero, le dijo, «Perdón por la intervención sin permiso, pero casi muere alguien». El Lord, ni corto ni perezoso, le respondió que su bebé jamás haría algo así. Y ahí fue cuando a Eugene se le calentó la cabeza. «Si estás tan seguro, ¿por qué no metes la cabeza en su boca?», le retrucó, con una mirada que decía, «Te voy a dar cátedra de cómo es tu mascota, animal». «¿Sabés lo fuerte que muerde un conejo? Podría aplastarte el cráneo como una papa hervida. Si le tenés miedo a morir, metele una patita al menos. Lo vas a aguantar porque la amás, ¿no?». La cara del Lord era un poema, y el hermanito de la niña salvada miraba todo con los ojos como platos, preguntándole a su hermana si eso era satisfacción. Eugene, reprimiendo un poco las ganas de seguir bardeando al Lord, empezó a analizar a Elizabeth con ojos de veterinario. Para empezar, por las orejas, parece un conejo de orejas caídas. Los conejos domésticos no suelen pasear al aire libre, y mucho menos en lugares concurridos. Son animales territoriales, se estresan muchísimo en ambientes desconocidos. ¿Se ha lastimado o mostrado agresividad antes?, le preguntó. El Lord, sorprendido, confesó que sí, que últimamente se arrancaba el pelo. «Ahí tenés», pensó Eugene, con una luz de confirmación en los ojos. «Esos son comportamientos típicos de estrés en los conejos. Si la dejas así, se te va a enfermar y la vas a acortar la vida drásticamente». El Lord, que ya no sabía dónde meterse, seguía impactado. «¡Mi Elizabeth se va a morir!», exclamó, con cara de tragedia absoluta.
Ojin, que no se andaba con vueltas y veía la irresponsabilidad a kilómetros, le cortó. «Si no querés eso, pará con este paseo desquiciado ya mismo. Los conejos son re delicados, ¿sabes? Criarlos con conocimiento es 1000 veces más importante que solo tratarlos como si fueran de cristal». El Lord lo miraba con ojos de plato, totalmente pasmado por el nivel de detalle y pasión de Ojin. Vos pareces amar muchísimo a los conejos, ¿no?, le soltó, como si acabara de descubrirle un romance secreto. Ojin, con un aire de ni ahí, pero también con un poco de amargura, le explicó que no era precisamente su pasión, pero que en su mundo, si hablabas de criar conejos, te miraban raro, como si fueras una nena o algo. El noble, fascinado por la profundidad del conocimiento del tipo, le dijo: «¡Qué maravilla encontrar un entusiasta de los conejos como vos! ¿Sos de la profesión?». Ojin, con un suspiro, dijo que sí, que algo de eso. Al escuchar eso, el Lord se emocionó tanto que le dijo a su asistente: «Dale todo lo que traje, no es mucho, pero por favor, acéptalo. Y si no es molestia, ¿podrías revisar la salud de nuestra Elizabeth de vez en cuando?». Dicho y hecho, le plantó una bolsita de dinero a Ojin. El Lord, que ya estaba en modo padre arrepentido, se acercó a Elizabeth, le pidió perdón por no darse cuenta de lo mal que lo estaba pasando y le prometió que irían a casa a descansar con el mejor heno que pudiera encontrar. Ojin se quedó ahí, con la bolsa en la mano, un poco descolocado. La verdad, no era el camino que esperaba para ganarse la vida en este mundo, ni mucho menos una ruta frecuente para él. Mientras el Lord se llevaba a Elizabeth a duras penas, entre forcejeos y tirones de la correa, la gente del mercado, que hasta hacía un segundo temblaba de miedo, empezó a aplaudir y gritar, llamando a Ojin mago por haber despachado al Lord y a su conejo infernal. Estaban hartos de los destrozos y, claro, agradecidos de poder volver a sus negocios. Una vendedora se le acercó con una sonrisa de oreja a oreja. «Gracias a vos podemos trabajar tranquilos. ¿Te gustan las manzanas? Te hago un descuento especial». No tengo la moneda de acá», le dijo Ojin rascándose la cabeza. La vendedora se rió. «Ay, joven, ¿de qué te preocupas? El Lord te dio una suma considerable. Nuestro Lord, por más inútil que sea para todo lo demás, plata tiene de sobra». Ojin, intrigado, metió la mano en la bolsa y sacó una moneda. Brillaba un montón. Como buen coreano con ganas de comprobar, la acercó a la boca y le dio un mordisco, a lo cowboy. «¡Joven!», exclamó la vendedora escandalizada. «Eso es oro, una moneda que vale en cualquier mundo». Ojin, con la moneda en la mano y la marca de sus dientes, se sintió un poco tonto. Claro, no hay que morder todo lo que brilla, ¿no? Pero al instante, sus ojos se le llenaron de símbolos de dinero. Si tan solo pudiera llevarse eso a su mundo original. Su mente empezó a calcular. ¿Cuánto costará un edificio por acá? La vendedora lo miró raro. «Joven, ¿por qué me miras así?». Ojin ignoró la pregunta. Su mente ya estaba a 1000 por hora. Quizás el problema no era Bitcoin después de todo, se dijo, con una chispa de genialidad o locura en los ojos. «Eso es, voy a abrir una segunda sucursal acá, la Clínica Veterinaria Kim Ojin, sucursal Otro Mundo. Y con la plata que haga acá, pago todas las deudas de la primera sucursal». La idea de la apertura de la segunda Clínica Veterinaria Kim Ojin lo llenó de una euforia que no sentía hace tiempo. Pero justo cuando empezaba a soñar con su imperio veterinario interdimensional y cómo iba a pagar todo, el ambiente cambió. Las velas parpadearon y una voz profunda resonó en la oscuridad. «Gracias por venir hasta acá». Pero lo que sonaba a un encuentro con algún ser místico o un desafío mortal, en realidad era Kim Ojin dando la bienvenida a los candidatos para su clínica. Sí, esa voz misteriosa era él, con una puesta en escena digna de un reality show, anunciando el inicio de las entrevistas para el Hospital Veterinario Kim Ojin. Resulta que tras impresionar al Lord de Belmore con sus conocimientos veterinarios, Ojin no solo consiguió una bolsa de oro, sino también una conexión de esas que te cambian la vida. Cuando el Lord se enteró de que Ojin planeaba quedarse y abrir una segunda sucursal, le preparó directamente un local de ensueño. Ojin no lo podía creer.
Tener contactos es lo más importante en la vida, pensaba, casi gritando un te amo al universo. Y así, la clínica veterinaria Kim Oh-jin, sucursal Otro Mundo, abrió sus puertas de una forma sorprendentemente fluida. El local era gigante y encima venía con un montón de suministros para conejos gigantes, cortesía del Lord y su Elizabeth. Total, era gratis, así que Oh-jin se puso a desempolvar el lugar, soñando con el día en que su negocio se hiciera gigante. Pero la realidad no tardó en golpearlo. Estaba en un mundo nuevo, sin un mapa, sin un guía y sin idea de cómo volver a su hogar. Necesitaba encontrar al dragón que lo había mandado para acá. ¿Pero cómo? Simple, necesitaba gente, personas que pudieran darle información, ayudarlo a manejar la clínica y de paso ser una especie de técnicos veterinarios. Y así fue como se sentó en su escritorio, con un cartel de Se busca personal en mano, listo para la gran selección. El primer candidato, un tal Thomas, se presentó con una cháchara sobre su familia numerosa, su carácter recto y su físico envidiable. Oh-jin, con cara de pocos amigos, lo despachó rápido. A este le falta personalidad, pensó y se tachó a sí mismo de viejo gruñón por sus exigencias. Luego vino Philip, que con orgullo anunció que su familia llevaba generaciones trabajando con animales. Oh-jin se emocionó. ¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de trabajo? La respuesta de Philip, acompañada de un cuchillo de carnicero reluciente, fue contundente. ¡Una carnicería! Oh-jin, con una cara de ¿en serio?, lo tachó de la lista sin pensarlo 2 veces. Definitivamente había gente muy rara en este mundo. El siguiente en la fila era un tipo con una mirada perturbadora, con una sonrisa que te hacía dudar si te iba a saludar o a cortarte en pedacitos. Oh-jin hizo un esfuerzo por no juzgar por la apariencia y le preguntó, con la mejor de sus sonrisas, ¿cómo llegaste a aplicar acá? Pareces un poco nervioso. Pero el tipo, lejos de estar nervioso, explotó en una risa maniática y se lanzó con una exclamación que dejó a Oh-jin helado. «Usted es el mago del que hablan los rumores, señor. Lo estuve buscando desesperadamente. Por favor, déjeme ser su lacayo». Oh-jin estaba por tener un ataque. Su nuevo lema de juzgar a la gente por su apariencia se le vino encima con este tipo que le gritaba «mago» y se le venía encima con una sonrisa perturbadora. Oh-jin, desesperado, le pedía que no se acercara, pero antes de que el pobre veterinario colapsara, una figura encapuchada que estaba sentada por ahí como si nada, preguntó con total calma: «Director, ¿cuándo es mi turno?». El tipo con cara de loco se voltea para verla y en un instante, ¡pum!, la encapuchada le meta un puñetazo que lo manda directo al piso. Con el maniático desmayado en el suelo, la figura se quita un poco la capucha. Era una mina y se presentó como Selena, una experta en animales errantes con experiencia en tratamientos básicos. Oh-jin, que acababa de verla noquear a un tipo con un solo golpe y encima hablaba de animales, no lo dudó ni un segundo. «Contratada». Le dio 100 puntos y le extendió la mano para sellar el trato. Así fue como la clínica veterinaria Kim Oh-jin consiguió a su primer técnico. O eso creyó Oh-jin. Los días pasaron, el sol brillaba en su nueva y acogedora clínica, y el veterinario se frotaba las manos pensando en cómo iba a empezar a pagar sus deudas. Pero había un pequeño problema. Su flamante nueva empleada, la experta en animales que había contratado con bombos y platillos, brillaba por su ausencia. Era casi la 1 de la tarde y ni rastro de Selena. Oh-jin empezó a lamentarse, pensando que quizás se había apurado mucho en contratar y que ya era hora de poner otro aviso de búsqueda de personal. Justo cuando estaba por colgar el cartel de «Se busca empleado», escuchó un golpe en la puerta. «Oh, vaya, parece que llegó la ex técnica», pensó. Abrió la puerta con una sonrisa forzada y preguntó si había tenido un buen almuerzo. Pero no era Selena. Era un tipo con sombrero y un instrumento musical que, para colmo, aún no había almorzado. Oh-jin, con su sonrisa todavía pegada, lo hizo pasar y le ofreció té, pensando que al fin había llegado su primer cliente de verdad para la segunda sucursal. Estaba decidido a que esta vez sí le iba a ir bien. Él ya había analizado por qué la primera sucursal había sido un desastre. Vemos un flashback. Oh-jin, mucho más joven y ya con cara de pocos amigos, revisando a un perrito. Le decía al dueño que el perro tenía sarro y que tenía que cepillarle los dientes.
El dueño, con cara de fastidio, se quejaba de lo molesto que era. Y ahí es donde Ojin perdía la cabeza. Les decía a los dueños que si era tan molesto cepillarse, que no comieran, que no respiraran, que se fueran al más allá. Como resultado, su clínica estaba llena de reviews online que lo tildaban de loco y con una personalidad de perro. Clarísimo, ¿no? Su mal genio le estaba costando la plata. Así que, de vuelta en el presente, Ojin se juraba a sí mismo que esta vez iba a ser amable y le iba a sacar hasta el último billete al cliente. Con una sonrisa de oreja a oreja, le preguntó al tipo dónde estaba la mascota a examinar. Y el hombre, con una sonrisa aún más grande, sacó del bolsillo una minúscula lagartija roja. «Acá está, se llama Panjaki, es una lagartija, ¿a qué es linda?» Ojin, con la mandíbula caída, se quedó mirando a la diminuta criatura. Esto no era lo que esperaba. Ojin, con la mandíbula caída, se quedó mirando a la diminuta criatura. Esto no era lo que esperaba. Primero, porque después de la coneja gigante, creyó que todos los animales de este mundo serían monstruos, y Panjaki, la lagartija roja que el tipo tenía guardada en el bolsillo, parecía normal. ¿Por qué en un bolsillo? Su cerebro veterinario se disparó. ¿Se comió la jaula? ¿No había otro lugar? Pero el cliente, con una sonrisa de oreja a oreja, le interrumpió la mente. «Es que es mucho más linda así». Ojin sintió cómo la vena de su cuello empezaba a hincharse. Se agarró con fuerza al escritorio, sus nudillos blancos. «Calma, Ojin, calma. Acordate de la deuda. Acordate de la clínica anterior». Con un esfuerzo sobrehumano, logró mantener una sonrisa forzada y preguntó, con la voz más tranquila que pudo: «Contame, ¿por qué traes a Panjaki hoy? ¿Qué le pasa?» El cliente, sin darse cuenta del volcán a punto de erupcionar frente a él, explicó con toda la naturalidad del mundo que la lagartija estaba muy débil y era sensible al frío. Y lo mejor, y cuando la agarré de la cola, se le cayó. Ojin, por dentro, ya estaba gritando. Eso es normal en las lagartijas y no se les agarra de la cola, bruto. La escena le recordó al irresponsable espíritu de la sanación. El problema no era el animal, era el dueño. Con un suspiro forzado para no explotar, Ojin le pidió que le entregara a Panjaki para un chequeo, afirmando que no confiaba en el dueño. Al tomarla, notó algo raro en su piel. ¿Tiene disectisis?, preguntó, refiriéndose a un problema de muda de piel. Pero el dueño lo miró con cara de «¿Qué es eso?». Antes de que pudiera explicar, el cliente, con toda la inocencia del mundo, lo alertó. «Ah, ojo cuando la toques, es media salvaje». Y justo en ese momento, Panjaki, la supuesta lagartija normal y débil, se enfureció y le lanzó una bola de fuego a la cara. Ojin, que por poco pierde la nariz, se tiró para atrás, golpeándose contra la pared y sangrando un poco. «Quizás era mejor que me hubiera pegado el fuego», pensó con ironía. Ahí, en el medio del desastre, se dio cuenta. Su primer paciente en la flamante clínica veterinaria Kim Ojin era una salamandra que tiraba fuego cuando se sentía amenazada. Claramente, no iba a poder revisarla a mano limpia. Mientras Ojin se preguntaba si tenían un traje ignífugo en este mundo, Selena, que había aparecido de la nada, miraba la escena con una ceja levantada. El cliente, ajeno a todo, seguía feliz. «La encontré en la montaña de atrás, fue amor a primera vista». Selena, con su típica calma, le soltó la bomba que nadie esperaba. «Discúlpame, ¿no está prohibida la captura de salamandras en esta zona? Son muy salvajes para criarlas y su población es baja por la caza ilegal». El tipo, con la cara pálida, apenas pudo balbucear. «¿No puedo ni tenerla?» «No, no la podés tener así como así», le aclara Selena, con esa calma que saca de quicio. «Pero mira, no te preocupes tanto. Si decís que la tenías temporalmente para tratamiento, capaz que te dan una mano. Eso sí, la tenés que devolver a la naturaleza apenas esté bien». Pero al tipo no le entró ni una sola palabra. Con los ojos llorosos y abrazando a Panjaki, gritó con la furia de 1000 amantes separados. «¿Querés que me separe de Panjaki? ¡Jamás! ¡Déjanos amarnos en paz!». Y sin más, se dio media vuelta y salió disparado de la pírnica.
Ojin, con la jeringa en la mano, lo miró irse, totalmente desorientado. ¿A dónde va ese tipo si ni empezamos el tratamiento? Y vos te quedaste ahí parada viéndolo. Tráelo de vuelta, ahora mismo, le ordenó a Selena con la vena del cuello a punto de explotar. Selena, que es más rápida que el rayo, apenas dijo sí y salió tras él. Mientras tanto, en el mercado de Belmore, la vida era una fiesta. La gente estaba feliz porque la coneja gigante del Lord, Elizabeth, ya no andaba rompiendo todo. La paz reinaba. ¡Qué buen trabajo, Elizabeth!, pensaban. Una vendedora de frutas canturreaba feliz, hasta que el concierto de pasos apurados rompió la armonía. El cliente de Panjaki corría como alma que lleva el diablo por el medio del mercado, perseguido por un Ojin agotado que apenas podía respirar y una Selena que, de alguna manera, se mantenía a su paso sin inmutarse. «¡Por favor, paren!», suplicaba Ojin jadeando. La vendedora de frutas, testigo de la escena, solo atinó a pensar: «No sé qué está pasando y no quiero saberlo». ¡Qué brutal! El pobre dueño de Panjaki seguía llorando a moco tendido mientras corría. «¿Por qué? ¿Por qué me persiguen tanto? Todos quieren llevarse a Panjaki de mi lado», gritaba. «No te preocupes, Panjaki, esto también es una prueba para nosotros. Nadie nos puede separar». Pero Ojin, con el corazón en la garganta y la paciencia en cero, lo interrumpió a los gritos. «No, tiene que mudar la piel. Ya basta, para de una vez». Selena, que había esperado a Ojin sin problema, lo miró con un aire condescendiente. «Necesitas un poco de ejercicio, ¿eh?», le dijo. Ojin solo pudo refunfuñar apoyado en una pared con la lengua afuera. Selena, siempre tan curiosa, volvió al tema de la salamandra. «A propósito, Ojin, ¿esa salamandra de verdad no pudo mudar la piel?». Ojin, todavía sin aliento, le confirmó lo peor. «Sí, y lo que es peor, ya tiene 2 o 3 capas acumuladas. Tenemos que pelárselas rápido». Selena, que no era manca en el tema, le explicó a Ojin la gravedad de la situación. Resulta que si una salamandra no muda la piel, el fuego se le acumula adentro hasta que llega a un punto que no da para más y ¡pum!, desata un desmadre que puede destruir no solo a su dueño, sino también toda la zona. Ojin, con la cara pálida, entendió que tenían que encontrar a Panjaki ya. Pero claro, el dueño, que seguía en modo desconectado, salió corriendo pensando que la salamandra no lo seguiría hasta su casa. Y ahí, con la panza llena de fuego, el tipo se puso a cantarle una canción de amor a Panjaki, creyendo que con eso la iba a calmar. Mientras él desafinaba, la salamandra, que ya estaba hasta las patas de paciencia, soltó una llamarada que dejó la clínica hecha un horno. El cliente, que recién se daba cuenta de lo que pasaba, se quedó mirando el incendio como un bobo. «¿Qué hiciste, Panjaki? ¿Estás enojada? ¿Pero cómo vas a prender fuego así?». Selena, que ya se veía venir el caos, le gritó a Ojin que era peligroso quedarse ahí. Pero el veterinario, con su instinto a flor de piel y el genio corto, se tiró de cabeza y agarró a la salamandra, que seguía escupiendo fuego. «Señora Selena, ¿se supone que el desmadre también apaga a la gente?», preguntó Ojin, con la cara quemada y el ceño fruncido. Selena lo detuvo mientras el cliente seguía con su «¡Somos familia!» y ella le decía que Panjaki ya había perdido la cabeza y que tenían que calmarla sí o sí antes de que el bicho escupiera más fuego y la cosa se pusiera peor. En medio de todo ese caos y con la clínica prendiéndose fuego, Ojin, con quemaduras por todos lados, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Con el collar mágico brillándole en el cuello, agarró lo primero que tuvo a mano, un rociador de agua. Pensó, ¿no hay un extintor? Bueno, esto es lo que hay. Y como si el collar le leyera la mente o le diera un empujón, cuando roció a Panjaki, el fuego de la salamandra se apagó un poco. Ojin, sorprendido, pensó que esto era más útil de lo que creía. Con la situación un poco más controlada y la clínica ahora solo humeando en vez de ardiendo, Selena y el cliente se levantaron del piso. Selena, con la calma que la caracteriza, le dijo al cliente que habían logrado suprimir el ataque de Panjaki. Pero el tipo, que parecía vivir en otra dimensión, solo se quedó pensando, ¿ataque? Ah, claro, por eso me atacó Panjaki, ¿no? Es por la muda de piel. Bueno, al menos ahora lo sé. De ahora en adelante lo cuidaré mejor.
Oh-jin casi se le sale el corazón por la boca del nivel de ignorancia. Con la salamandra en la mano y la cara de pura frustración, le preguntó si eso era lo único que tenía que decir después de todo el desastre. El cliente, con una sonrisa de oreja a oreja, le respondió: «Ah, no te preocupes, mis sentimientos por Panjaki no cambiaron, podemos reconstruir la casa y listo». En ese momento, la vena en la frente de Oh-jin debió haber explotado. Pensó indignado que el tipo no entendía nada, que si seguían así, no solo su clínica, sino la casa del vecino también iba a terminar hecha cenizas y peor, alguien iba a salir herido. El cliente, todavía sin captar la seriedad, le preguntó si estaba bien que él estuviera bien y que la iba a cuidar. Oh-jin, ya al límite, solo atinó a agarrarse la cara y suspirar. Con la paciencia agotada, Oh-jin decidió dar una clase magistral improvisada. Sosteniendo a Panjaki, le dijo al cliente que no se podían criar animales salvajes así nomás a la ligera, que cada especie tiene su propio ambiente y que llevarte uno a casa solo porque es bonito sin saber nada de cómo vive no era amor, era irresponsabilidad. Selena, que es la única que tiene 2 dedos de frente en esta situación, le dio la estocada final, preguntándole al cliente si de verdad creía que podía controlar a Panjaki si volvía a salirse de control. El tipo solo pudo balbucear «bueno» mientras Oh-jin remataba: «La vida no se puede criar solo con afecto». La clínica estaba destrozada, pero al menos la lección, por fin, parecía empezar a calar. Y bueno, con la lección a medias y la clínica en escombros, tocaba ver el resultado. Panjaki, después de la muda y el tratamiento, se veía mucho más saludable, eso sí. Hasta el color le había mejorado un montón. Pero había un detalle: se puso enorme. Oh-jin no entendía cómo algo tan chiquito podía haber estado metido en esa piel vieja, y Selena, con su sabiduría misteriosa, solo le respondió: «Ese es el misterio de la naturaleza, doctor». Afuera de la clínica, bajo el cielo abierto, el cliente de la salamandra seguía con su show personal. Se arrodilló frente a Panjaki con lágrimas en los ojos para despedirse. «Panjaki, te volviste tan relajada, ya no necesitas mi ayuda. Vas a volver a la inmensa naturaleza que puede abrazar tu existencia. Tenés que ser feliz. Te dejo ir porque te amo». Y mientras la salamandra se preparaba para ser libre, el tipo le gritaba consejos melodramáticos. «Come bien sin mí, dormí bien, pero pensá en mí a veces. Voy a venir todos los días a dejarte comida». Oh-jin, que ya se estaba agarrando la cabeza, saltó. «No, no hagas eso, se le van a desaparecer los instintos salvajes». Pero el cliente, ignorándolo por completo, seguía con su discurso lacrimógeno. «En nuestros corazones siempre vamos a estar juntos». Panjaki, que ya estaba harta del drama, aprovechó la distracción y salió disparada. ¡Libre! El cliente se quedó ahí llorando a mares. «Panjaki, ¡buah!». Selena, siempre tan empática, se acercó al tipo, que se seguía lamentando. «Bueno, sin arrepentimientos, anímate. Las salamandras no tienen el concepto de dueño. Seguramente te veía como un esclavo que le daba comida». El cliente, entre sollozos, apenas pudo balbucear un «¿eso se supone que me consuela?». Selena, sin inmutarse, le remató. «O quizás pensó que eras un esclavo que le limpiaba la caca». El tipo se desmoronó por completo, mientras Oh-jin lo miraba con una mezcla de lástima y frustración. En medio de todo ese circo, Panjaki, que ahora estaba en una roca cercana, se lanzó un fuego de libertad que se veía como si alguien hubiera puesto fuegos artificiales en pleno día. Era espectacular, una explosión de color en el cielo. Oh-jin y Selena miraban sorprendidos, pero el cliente, en vez de preocuparse por el peligro, tenía los ojos brillando de emoción. «Es realmente asombroso», exclamó con una sonrisa de oreja a oreja. La lección de crianza responsable se había transformado en un show pirotécnico personal. Así terminó la primera consulta de la clínica veterinaria Kim Oh-jin, sucursal Otro Mundo. Tratamiento de salamandra completado, pensó Oh-jin con un suspiro. Pero la cosa no terminó ahí.
Mientras la gente se acercaba a ver el espectáculo de luces, el cliente, que al parecer era un trovador o algo así, agarró su instrumento musical y empezó a cantar. «Mi nombre es Roisa, él es un mago, Dios nos unió», cantaba, y hasta un coro de niños lo acompañaba. La canción hablaba de cómo Ojin había derrotado al conejo del Lord y abierto los ojos del poeta, y lo comparaba con el mismísimo espíritu de la sanación. Una panacea andante, un elixir mejor que el alcohol. La clínica destrozada de Ojin se había convertido en el escenario de un concierto improvisado. Selena, que lo miraba con una sonrisa curiosa, le dijo a Ojin: «Doctor, escuché que es un bardo bastante conocido por acá». Ojin, que acababa de procesar lo que escuchaba, soltó: «Ah, ¿sí? ¿Ese es un trovador?». Parece que su primer cliente no era solo un irresponsable con las mascotas, sino una celebridad local. Vaya forma de empezar a hacerse conocido en este mundo. La gente estaba vuelta loca, preguntando quién era ese mago de la canción y prometiendo llevarle a sus mascotas si se enfermaban. Y ahí, con una pancarta que lo proclamaba artista genial Roisha, Ojin, aunque con la clínica destrozada, no podía creer la movida que había generado el tipo. Jamás pensó que la música lo conmovería tanto o que lo convertiría en una celebridad de la noche a la mañana. A los pocos días, la clínica veterinaria Kimojin, sucursal Otro Mundo, se convirtió en un manicomio. La gente golpeaba la puerta, se acumulaba afuera, todos gritando «¡Doctor!». Ojin, con cara de no entender nada, estaba al borde del colapso. Selena, en cambio, tan campante como siempre, le preguntó con la mayor calma si ya se quería dar de baja. Y es que sí, la verdad, había empezado una era dorada sin precedentes para el consultorio. Así que, mientras los días pasaban, la fila de clientes se hacía interminable, doblando la esquina del edificio. Ojin estaba exhausto, con ojeras que le llegaban al piso, pero la cantidad de oro que recolectaba cada día era una terapia financiera que lo ayudaba a seguir. «Tenés que ganar todo lo que puedas mientras puedas», le decía Selena, mientras el pobre veterinario sentía cómo su vida se le iba en cada consulta. Incluso después de cerrar, si un cliente aparecía, Ojin, entre el cansancio y la tentación del dinero, no dudaba en atenderlo. Llevaba un mes en ese mundo, y gracias al trovador, la sucursal número 2 era un éxito rotundo. Ojin se pasó esos días aprendiendo de todo: que los mejores amigos del hombre, incluso acá, seguían siendo perros y gatos, aunque en versiones un poquito más raras, con 4 ojos o patas que se estiraban como fideos. Y que la gente irresponsable con sus mascotas existía en cualquier realidad. Justo cuando pensaba que iba a terminar y ya se desperezaba, Selena le avisó que quedaba uno más. «¿Qué clase de animal es este?», preguntó Ojin, intrigado. Selena le explicó que era un Shamon, un perro de casa que se había puesto de moda como mascota. Pero ojo, que estos bichos eran bravos, agresivos con cualquiera que no fuera su dueño, y por eso mismo los abandonaban por montones. Selena advirtió que de adultos alcanzaban el tamaño del torso de un humano, con garras y colmillos capaces de perforar la piel de un jabalí. Ojin, que ya estaba hasta la coronilla con la gente que seguía tendencias sin pensar, murmuró que ojalá esos dueños irresponsables desaparecieran. «Más te vale que tengas cuidado», le dijo Selena. Y entonces entró el cliente con el chamón. Ojin se preparó para un perro fiero, pero el tipo sacó de una caja una bolita de pelusa blanca que parecía más bien una albóndiga. Chuchu se llamaba, 2 meses, muy leal. Ojin parpadeó, confundido. El dueño dijo que cojeaba desde ayer. «¿Dónde está la pata?», preguntó Ojin, porque la criatura era tan redonda que no se le distinguían las extremidades. Con cuidado, Ojin la revisó. A los 3 meses, las articulaciones de un animal deberían estar perfectas, pensó. Pero no había nada roto, solo un detalle minúsculo, una espina clavada en la pata. Con unas pinzas, Ojin la sacó, desinfectó la zona y la bolita de pelusa soltó un pop de alivio, moviéndose como si le hubieran quitado un peso de encima. Problema resuelto, simple y rápido. Ok, Kimojin había terminado con el cachorro de Shamon.
Ver la espina salir y la bolita de pelos aliviarse le dio una satisfacción tan grande que se le escapó una sonrisa, algo raro en él. Selena lo notó y le preguntó qué le pasaba. Él, medio tirado en el mostrador de cansancio, le dijo que no había habido pacientes graves ese día, y eso, para un veterinario, era casi un milagro. Ojin se recordó a sí mismo que lo más difícil de ser veterinario no eran los animales enfermos, sino verlos sufrir. Por eso, para no sentir tanto, había intentado endurecerse y no apegarse, pero la verdad es que los dueños irresponsables les sacaban de quicio. Como ese que dejó a su perro Ming Ming al borde de la muerte por irse de viaje y encima pretendía dejarlo un mes más. Ahí sí que Ojin había levantado la voz. Pero bueno, hoy no había sido el caso. Así que, con la noche cayendo y la clínica a reventar de clientes, Ojin le dijo a Selena que ya era hora de cerrar. Mucho laburo por hoy. Cuando Selena iba a salir, un grito histérico los interrumpió. Un señor mayor estaba pegado a la ventana, pálido y sudando, suplicando: «Kim Ojin, ayúdame». Ojin, con un escobillón en mano, para un exorcismo, no entendía nada. El tipo, en un ataque de pánico, empezó a gritar que estaba entrando e intentó meterse por la ventana. Sin pensarlo, Ojin lo agarró y lo sacó de un tirón por la ventana, y acto seguido se desplomó en el pasto. El viejito, ahora a salvo, se arrodilló a su lado pidiéndole 1000 perdones. «No pensé que tuviera cero resistencia para subir ni esto», le dijo, mientras Ojin apenas podía susurrar un «cállate». Levantándose a duras penas, Ojin le preguntó quién era. El tipo, que no parecía un fantasma, se dio cuenta y se presentó. «Soy Schwein, un funcionario a cargo del territorio», confesó el tipo. «La razón por la que he venido así es porque…» No terminó la frase, se arrastró de nuevo, gritando el nombre de Ojin y revelando su verdadero motivo. El rumor de cómo había calmado a la conejota del Lord había corrido como pólvora, y ahora necesitaban que él, el famoso veterinario, les capturara un perro callejero. Ojin y Selena se miraron, en plan, ¿me estás jodiendo? Le dejaron claro que no eran un grupo de rescate animal. Ellos eran veterinarios y su labor era tratar, no capturar. Pero Schwein, al borde del colapso, juraba que Ojin era su única esperanza. No había nadie más. El tiempo, según él, se les acababa. Y ahí soltó el porqué de la urgencia. Hacía 2 meses, un perro se había instalado a mitad de una montaña, justo en el lugar donde planeaban construir un sendero. Lo habían intentado todo para atraparlo, pero era demasiado rápido. La fecha límite para la construcción era en 2 días. ¿Y si no lo lograban? «El ejército será despachado», sentenció Schwein. Y la peor parte: en el momento en que decidan que el rescate es demasiado difícil, simplemente lo matarán. Esa revelación le cayó a Ojin como un baldazo de agua fría. El cansancio y la frustración se evaporaron por un segundo ante la cruda realidad. Matar a un animal solo por una construcción. Con un suspiro resignado preguntó dónde estaba el perro. Insistió en que, para empezar, él era veterinario y nunca había hecho algo así, pero que al menos necesitaba verlo para entender la situación. Schwein, aliviado, se apuró a señalar el camino. Ojin repitió que solo iba a revisar, no a prometer nada, mientras Selena, con una sonrisa casi imperceptible, pensaba: seguro que lo termina haciendo igual. Ya en el lugar, Schwein les indicó el sitio exacto donde el animal se quedaba siempre, sin moverse. Una extraña quietud los rodeó. Y de repente apareció. No era el perro callejero que esperaban, era una criatura imponente, de pelaje blanco y una mandíbula que no invitaba a jugar. Ojin miró a Selena, con los ojos como platos. «Selena, ¿esto es?», le preguntó. Y ella, con su habitual calma, confirmó: «Sí, es un chamón». Añadió con un tono más sombrío: «Te lo dije, es una raza de moda que mucha gente cría, y justo la misma cantidad termina abandonada». El imponente chamón, sucio y magullado, se movía inquieto, emitiendo gruñidos bajos. Ojin lo observó y pensó, preocupado, que llevaba 2 meses plantado ahí y ni siquiera había comido bien. De pronto, un lamento lastimero resonó en el aire, y Ojin, con el corazón en la boca, preguntó: «¿Qué es ese sonido? ¿Un monstruo?». Antes de que pudiera procesarlo, el chamón se lanzó hacia ellos con una velocidad sorprendente.
Por suerte, Selena actuó al instante, agarrando a Ojin y tirándolo hacia atrás mientras gritaba: «¡Es peligroso! Darle espalda y huir de un perro agitado es el peor movimiento». Ojin, medio en pánico, replicó: «¿Y qué? ¿Me quedo acá parado esperando que me muerda hasta la muerte?». Selena le explicó con su usual calma didáctica que eso solo lo pondría más nervioso y los haría perseguir sin parar. Sin embargo, el chamón se detuvo de golpe, a medio camino, y simplemente se dio la vuelta para volver a su sitio. Ojin no entendía nada. ¿Qué? ¿Por qué no me persigue? ¿No dijiste que era un perro de caza? Selena asintió y confirmó que sí, lo era, pero que siempre hacía lo mismo, los ahuyentaba hasta cierta distancia y luego volvía a su lugar original. Swain, que seguía sentado en el suelo, agregó tosiendo que esa era la razón por la que los aldeanos no paraban de quejarse. Ojin, con una ceja levantada, se giró a Swain. ¿Qué tipo de quejas? ¿Solo que un perro agresivo les ladra? El funcionario se encogió de hombros. Sí, eso mismo, quejándose de que es peligroso y que hay que atraparlo rápido. Ojin insistió. Entonces, ¿alguien salió herido por el perro? Swain dudó, y su silencio fue una respuesta elocuente. Swain finalmente admitió, con un sudor frío, que no, nadie había resultado herido por el chamón. La verdad era que las quejas eran más por el fastidio que por daño real. Ojin, con esa información, le preguntó a Selena: «Che, vos dijiste que los chamons son re leales a sus dueños, ¿no?». Y ella asintió, confirmando que sí, su lealtad era legendaria. A Ojin se le prendió la lamparita. Algo había notado en el comportamiento del perro. Con esa nueva idea en mente, se dirigieron al pueblo más cercano a la montaña. Mientras caminaban, Ojin se preguntaba por qué el chamón se quedaba en la montaña y no venía al pueblo a buscar comida. Su plan era simple, o al menos así parecía: encontrar al dueño anterior. Selena, medio confundida, le tiró: «¿El dueño? ¿No es mejor solo atrapar al perro callejero? No tenemos tiempo, le ponemos carnada en una jaula y listo». Pero Ojin, que había estado observando al chamón, la interrumpió: «Probablemente no va a caer con comida. Si eso funcionara, ¿por qué estaría tan flaco?». Y ahí soltó la bomba. Es un perro de caza. Debe haber algo que prioriza por encima del hambre, como las órdenes de su dueño, por ejemplo. Y justo ahí, como un rayo, apareció en la mente de Selena una imagen: el chamón a un cachorro, con su antiguo dueño, despidiéndose, diciéndole: «Tenés que quedarte y custodiar este lugar, ¿ok? Nunca tenés que irte de acá». El cachorrito, feliz, solo ladraba en respuesta a esa cruel orden. Selena, con un nudo en la garganta, le dijo a Ojin que había conocido a otros dueños así, basura, que les daban comandos a sus perros para que no los siguieran cuando los abandonaban. Ojin, con una vena en la frente, juró: «Si los encuentro, primero los cago a trompadas y después les quito el perro. Tienen que saber cómo vive el perro que abandonaron». Empezaron a preguntar a la gente del pueblo. Una mujer se quejó de que su marido, que era leñador, no podía ni ir al bosque por culpa del perro. Unos pibes, por su parte, decían que sus mamás no los dejaban ir a la montaña. Pero cuando les preguntaban por el dueño del chamón, nadie sabía nada. Un viejo, medio perdido, empezó a quejarse de un perro que le había robado plata hace 10 años, nada que ver. Ojin se sentó, frustrado. Selena lo miró y concluyó: «Parece que nadie de este pueblo es el dueño, ¿eh? De todos modos, está claro que todos odian al perro callejero. Y aún así, nadie sabe nada de él. Los aldeanos realmente no saben». Justo cuando la esperanza de encontrar una pista se desvanecía, una mujer se acercó a Ojin. «Sos la primera persona que busca al señor Jake», le dijo. Los ojos de Ojin se abrieron como platos. «¿Sabes quién es el dueño?», le preguntó, casi sin aliento. La mujer simplemente lo miró y dijo: «Seguime». Y así, la mujer los guió hacia una casa un poco alejada del centro del pueblo, quizás el lugar donde por fin encontrarían las respuestas que buscaban. Pero Ojin se dio cuenta rapidísimo de que no estaban yendo a una casa, sino a una tumba. La mujer les reveló la triste verdad. El señor Jake, el dueño del chamón, había fallecido hace 2 meses en un deslizamiento de tierra. Había vivido solo y ella misma se encargó de su funeral. Pobre chamón, no es que lo hubieran abandonado, es que su dueño sencillamente no pudo volver.
La mujer contó que intentó llevarse al perro, que se llamaba Max, por cierto, pero no hubo forma. Max no se movía de ahí. Eugene sintió un nudo en el estómago. Se había equivocado y se disculpó por el malentendido. Pero eso lo hizo reafirmar su promesa. Iban a rescatar a Max sí o sí. Apenas terminó de decir esto, apareció Schwein, el funcionario, completamente fuera de sí. El ejército había llegado un día antes y venía con todas las intenciones de terminar el trabajo. El oficial al mando, con cara de pocos amigos, le dijo a Schwein que no había razón para esperar. «Ya estamos acá», dijo, cargando su rifle sin dudarlo. «No es la primera vez que lidio con estas bestias salvajes, y además a nadie le importa ese bicho, así que a nadie le va a molestar si lo sacamos del medio un día antes». Mientras el oficial hablaba con esa frialdad, a lo lejos, el pobre chamón, Max, yacía tendido en el suelo, aparentemente dormido, sin saber lo cerca que estaba el peligro. Por otro lado, Eugene y Selena ya estaban entrando a la supuesta casa del señor Jake, que más bien parecía una herboristería, con un olorcito particular. Selena no perdió el tiempo y enseguida fue a buscar algo que tuviera el olor del difunto dueño, agarrando unas ropas que estaban colgadas. Mientras tanto, Eugene, con esa mezcla de curiosidad y un poco de remordimiento, se fijó en una foto sobre la mesa. Y ahí estaba, un viejito sonriente abrazando a un chamón que era clavadito a Max. El corazón se le estrujó. ¿Cómo alguien que quería tanto a su perro pudo haberlo abandonado? No le cerraba. Pero Selena, que era un libro abierto en esto de la fauna local, le sacó de la duda enseguida. «Parece que estaba buscando una mandrágora», le dijo, señalando un dibujo de una planta rara que Eugene solo había visto en películas de fantasía. La mandrágora, le explicó Selena, era una planta casi imposible de encontrar y cosechar, pero valía una fortuna. Cualquier herbolario se moriría por una. Justo cuando Eugene estaba procesando esa información, escucharon un estruendo, como si un trueno retumbara a lo lejos, y fuera ahí, con ese sonido de fondo, que Eugene ató cabos. El señor Jake, su perro y una mandrágora en la montaña. Algo no cuadraba. La historia entonces nos llevó al pasado, en medio de una tormenta de esas que te calan hasta los huesos. El señor Jake, con su sombrerito y su chamón, un Max más joven y juguetón, corrían buscando refugio. Por suerte, encontraron una cueva que los resguardó del diluvio. Y ahí, mientras la lluvia caía a cántaros afuera y el fuego los mantenía calentitos, el señor Jake se dio cuenta de algo. En un rincón de la cueva, brillando discretamente, estaba la planta que tanto buscaba. ¡Una mandrágora! ¡Una mandrágora! El señor Jake no lo podía creer. Era la planta más rara y valiosa que había visto. Estaba tan emocionado que casi se olvida de la tormenta. Pero la alegría duró poco, porque se dio cuenta de que no tenía las herramientas para cosecharla bien. Así que le dijo a un joven Max que lo acompañaba en la cueva que esperara ahí. «Ya vengo, Max, no te muevas de acá, no está lejos». Max, obediente, ladró para confirmar y se quedó junto a la fogata. El señor Jake salió corriendo, feliz, pensando que era su día de suerte. Pero el día de suerte se convirtió rápidamente en un día de furia para la naturaleza. La lluvia seguía cayendo sin piedad mientras el señor Jake se alejaba. De repente, un trueno ensordecedor retumbó y el suelo empezó a temblar. El señor Jake, horrorizado, solo alcanzó a ver cómo la tierra se abría y las rocas se desprendían. Un derrumbe masivo se lo tragó, y el silencio después del estruendo fue lo único que quedó. De vuelta en la cueva, Max esperó. El fuego se apagó, las horas pasaron, los días se hicieron semanas. La tormenta dio paso a un sol brillante y un arco iris en el cielo, pero el señor Jake nunca volvió. Max seguía ahí, inmóvil, mirando la entrada de la cueva con la esperanza de ver a su dueño aparecer. La gente del pueblo que pasaba por ahí lo veía. «Mirá, hay un perro acá», decía uno. «Sí, lleva semanas, seguro lo abandonaron», respondía otro, apiadándose del pobre animal. Intentaban acercarse, a veces con comida, pensando que estaba sufriendo y solo.
Pero cada vez que alguien intentaba darle una mano, Max se ponía a la defensiva, gruñendo con fuerza y mostrando los dientes, ahuyentando a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado a la cueva. Con razón lo abandonaron, mascullaban los aldeanos, sin entender que Max no estaba abandonado, sino que custodiaba el lugar, esperando el regreso de su persona favorita en todo el mundo. Y así, con una herida en el costado que no le importaba, Max volvía a su puesto, esperando, con los ojos tristes, el milagro de volver a ver a su señor Jake. Pero esa espera estaba a punto de cambiar de tono, y no precisamente a uno más amigable. El ejército, bajo el mando de un oficial con la cara de pocos amigos, no se anduvo con chiquitas. Llegaron antes de lo previsto, pisando fuerte, y la orden para Max era sencilla: o se movía o lo mataban. Schwein, el funcionario que había buscado a Ojin, estaba histérico, suplicándole al oficial que esperara. «Contraté a alguien para que lo rescate. Es un perro con una historia. No le hizo nada a nadie», repetía Schwein, casi al borde del ataque de nervios. Pero el oficial, con esa mirada helada, respondió sin inmutarse. «¿Crees que vinimos a considerar la situación de un perro? Nuestro deber es la seguridad de los residentes». Y sin más preámbulos, levantó su rifle. Max, viéndose en la mira, simplemente se agachó, como si ya hubiera aceptado su destino. Un sonido metálico confirmó que el rifle estaba listo para disparar, pero justo cuando el gatillo estaba por ser apretado, una figura encapuchada se interpuso. Era Selena, y Ojin venía justo detrás de ella. «Esperen un momento», gritó Ojin, «tengo que rescatar a este perro callejero». En ese instante, para Max, el mundo real se desdibujó. Los ruidos, los soldados, todo se fue. Solo quedó una luz cálida y familiar. Y ahí, con una sonrisa que lo llenaba de la alegría más pura, estaba su señor Jake. «Max», dijo Jake, con todo el cariño del mundo, «esperaste mucho, ¿verdad? Vine a buscarte». La cola de Max empezó a batirse con una fuerza que no tenía desde hacía meses, ladrando sin parar, queriendo lamer la mano de su dueño. Pero la imagen de Jake se fue desvaneciendo, y en su lugar apareció Ojin. «Lo siento», dijo Ojin, aunque la voz que Max escuchaba era la de su viejo amigo. «No soy la persona que esperabas». Y entonces la voz de Ojin se hizo propia, resonando suave pero firme: «Vamos a casa, Max». Mientras tanto, en las profundidades del bosque, una pequeña criatura, parecida a un cervatillo, jadeaba, aterrorizada. Sus ojos, llenos de pánico, miraban a la oscuridad. Un brillo amarillo intenso apareció en la penumbra, seguido de un grito espeluznante que hizo volar a los pájaros en la noche. El mundo de Ojin estaba lleno de criaturas de todo tipo. Y precisamente por eso, la clínica veterinaria Kim Ojin se había vuelto un éxito rotundo, demasiado rotundo de hecho. Ojin, el veterinario estrella, estaba hasta el cuello de pacientes y, para ser honestos, ya le estaba volviendo a brotar el estrés. Un día cualquiera, un aldeano llegó desesperado a la clínica, gritando: «Doctor, mi bebé no se mueve». Ojin, que ya había visto de todo, se preparó para un caso complejo, pero lo que vio lo dejó sin palabras. Un hámster gigante, regordete como una bola de algodón, estaba ahí, inmóvil. «Está demasiado gordo para moverse», soltó Ojin sin anestesia. El dueño, negando la realidad, juraba que su pobre Ping Ping apenas comía, pero Ojin, con su mirada de veterinario implacable, le explicó que si no bajaba de peso, el pobre bicho iba a terminar muy enfermo. Sin darle más vueltas, Ojin pasó al siguiente paciente. La consulta duró menos de lo que tardase en decir colesterol. La vida en la clínica era un no parar, hasta que un día el mismísimo Lord de Belmore apareció por la puerta acompañado de varios aldeanos con unas caras de velorio que te daban ganas de salir corriendo. Lo saludaron con excesiva cortesía y Ojin, extrañado, les preguntó qué andaba pasando. Resulta que traían un objeto que, aunque no era un animal, les estaba causando más problemas que un chamón en celo. Empezaron a contar una historia. Aparentemente, Max, después de la tragedia de Jake, había bajado de la montaña al pueblo. Aunque no entendía del todo que su dueño había pasado a mejor vida, Max se quedaba junto a su tumba.
Los aldeanos, conmovidos, lo cuidaban y Max, de a poquito, había empezado a confiar en uno de ellos. Pero ahora venían por otra cosa, algo que Jake había descubierto antes de morir, una mandrágora. La traían en una maceta y Ojin se sorprendió al ver que la raíz estaba expuesta. Selena, la sabia del grupo, explicó que Jake la había encontrado. La habían conservado como un recuerdo de él, pero la mandrágora era un bardo insoportable. Apenas la sacaron del lugar donde estaba, empezó a gritar día y noche sin parar. Si intentaban enterrarla, saltaba sola de la tierra. La cosa era tan grave que nadie en el pueblo podía vivir sin tapones en los oídos y, lo que es peor, varios ya tenían los tímpanos rotos. Selena, con su calma habitual, comentó que la mandrágora simplemente odiaba su nuevo entorno. Por suerte, en ese momento estaba dormida, pero cuando se despertaba se desataba el infierno. Desesperados, los aldeanos le rogaron a Ojin que se quedara con la mandrágora, pero Ojin, con las manos en la cintura, se negó. «Yo soy veterinario, trato animales, no plantas», les dijo. Además, una planta que gritaba y rompía tímpanos, eso no era una planta, ni un animal, era un demonio. Les sugirió que la llevaran a la iglesia, que era más su jurisdicción. Justo cuando Ojin decía esto, la mandrágora hizo un pequeño ruido, como un ic, y empezó a moverse. Se estaba despertando. El pánico se apoderó de los aldeanos. «¡El demonio se está despertando!», gritaron, y en un acto de pura cobardía y desesperación, dejaron la maceta en el mostrador de la clínica y salieron disparados como si los persiguiera el diablo. «¡Ey, malditos abandonadores!», les gritó Ojin, pero ya era tarde. Se había quedado solo con la mandrágora chillona, el nuevo paciente más ruidoso de su historia. Así que ahí estaba Ojin, con la mandrágora chillona, una planta valiosa, según Selena, con raíces que podían revivir a los moribundos, pero también un bicho ruidoso e incontrolable. Justo cuando el condenado vegetal se preparaba para soltar otro de sus gritos infernales, Ojin y Selena se cubrieron los oídos, esperando lo peor. Ojin, por dentro, lamentaba no tener sus auriculares con cancelación de ruido, de esos que todavía debía pagar. Pero, para sorpresa de todos, la mandrágora no gritó. En vez de eso, abrió los ojos y empezó a hacer ruidos raros, como si le gustara algo. Selena, con su calma habitual, le sugirió a Ojin que sacara su collar. Apenas el veterinario lo mostró, la mandrágora se puso a bailar de alegría y a emitir ruiditos felices, como si el collar fuera su juguete favorito. A Ojin, claro, todo eso le daba un asco bárbaro, lo comparaba con esos girasoles de juguete que cantan y bailan. Selena, sin pestañear, le indicó que por ahora la mandrágora se quedaría en su cuarto. Ojin protestó, obvio, si él no tenía ni idea de cómo cuidar una planta. Ya entrada la noche, Ojin estaba durmiendo a pata suelta cuando un golpeteo desesperado en la puerta lo despertó. «¡Doctor! ¡Doctor!», gritaban desde afuera. Él, medio zombie, apenas pudo farfullar sobre que las visitas nocturnas tenían un 30% de recargo. Pero la puerta se abrió de golpe y una persona irrumpió, rogándole, «¡Por favor, salve a mi bebé!». Era un animalito gravemente herido, con unas marcas de garras profundas que no paraban de sangrar. Ojin se desesperó, no sabía cómo detener semejante hemorragia. Pero Selena, que siempre tiene la respuesta justa, le dio la posta. Las hojas de mandrágora tienen propiedades coagulantes muy potentes. Ojin, con una chispa de esperanza, le pidió una hoja, pero Selena, con una sonrisa enigmática, le dijo que mejor se la pidiera a él mismo a la planta. ¿Pedirle a una planta? ¡Qué cosa rara! Pero no había tiempo para pensar en eso, así que Ojin, medio incómodo, se acercó a la mandrágora y le preguntó si podía tomarle una hoja, que era urgente. La mandrágora, ni lenta ni perezosa, le ofreció una hoja con una sonrisa adorable. Ojin la agarró y la aplicó, y la sangre paró al instante. ¡Increíble! Parece que tener una planta mágica de mascota no era tan malo. Aunque Ojin estaba feliz de haber salvado al animal y de la utilidad de su nueva mandrágora, su descanso duró menos que un suspiro. 30 minutos después de cerrar los ojos, ya tenía gente golpeando su puerta como si se les fuera la vida. Otra emergencia. Y no era la última.
Resulta que el animalito herido que le trajeron, un cervatillo con unas heridas horribles, no había sido atacado por un depredador común. No, Selena y Oh-jin se dieron cuenta de que las marcas eran de alguien que se estaba divirtiendo con la víctima. Oh-jin lo llamó un psicópata, un término que los aldeanos obviamente no entendieron, creyendo que era algún tipo de monstruo nuevo. Pero la hija de la clienta, entre lágrimas, reveló la verdad. El culpable era el lobo mascota del barón Doyle, un tal Pío. El tipo se paseaba con su perro y se dedicaba a atormentar a los animales por pura diversión. Oh-jin, que ya venía con un estrés encima terrible, estalló. ¿Cómo era posible que no hubiera leyes de protección animal? Se puso a despotricar sobre la sociedad feudal y a añorar la democracia, mientras Selena lo miraba como diciendo, ¿democracia? ¿Eso es un país nuevo? Al final decidió que primero lo primero, salvar al animal, y así fue. Pero una semana después, la situación, lejos de mejorar, empeoró. Oh-jin no podía pegar ojo, las emergencias eran constantes, los abusos de ese varón seguían y el pobre veterinario estaba al borde del colapso. Así que, con antorcha en mano, se puso a liderar una protesta frente a la mansión del varón, exigiendo seguridad para los animales y que la violencia terminara. «Barón Doyle, ponle fin a la violencia», gritaba con el resto de los aldeanos. Justo cuando Oh-jin estaba en plena arenga revolucionaria, las puertas de la mansión se abrieron y salieron los guardias personales del varón. Los tipos eran rapidísimos con la información, porque apenas salieron preguntaron, ¿quién es Kim Oh-jin? Oh-jin, con la cara pálida, se delató, «Soy yo». Y para su sorpresa, o quizás no tanto, los guardias le dijeron que lo iban a escoltar al castillo. ¡Uf, qué miedo! Pero la sorpresa no fue para Oh-jin, sino para nosotros. Cuando llegaron al castillo, el malvado barón Doyle estaba llorando, no de ira, sino de desesperación. ¿Y la razón? Su propio lobo, el famoso Magma, estaba herido. Resulta que el tipo que se divertía maltratando animales ahora rogaba por la vida de su propia mascota. Oh-jin y Selena no sabían ni qué pensar. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores volaban. Decían que había aparecido una criatura mágica, un monstruo gigante y devorador de hombres en el bosque del oeste. El pánico empezó a cundir, la gente quería huir, pero un tipo subido a una fuente calmó las aguas. No hay nada que temer, nuestro barón Doyle ya inició una operación de subyugación del monstruo. La gente aplaudía y celebraba al barón Doyle como a un héroe, pero Oh-jin, que acababa de salir del castillo, no se compraba ni una palabra. Él sabía que el varón no había hecho más que patalear y llorar por su lobo herido, dejando que sus subordinados se encargaran de todo el asunto del monstruo. Era una manipulación mediática medieval en toda regla. Mientras tanto, Selena, siempre atenta, notó su preocupación. Oh-jin le explicó que le parecía raro el foco de la operación del varón. La mayoría de los animales que había atendido en la clínica habían sido atacados cerca del bosque del este, que estaba al lado del pueblo. Pero el lobo del varón, Magma, había sido atacado en lo profundo del bosque del oeste, lejos de todo. Y ahora todos los soldados estaban ahí, buscando al monstruo que hirió a Magma, ignorando por completo el bosque del este. Selena coincidió en que era muy sospechoso. Los aldeanos casi nunca van al bosque del oeste, le dijo. Oh-jin preguntó por qué, y la respuesta de Selena fue sencilla y misteriosa. Es un lugar donde circulan varias historias de fantasmas. Justo en ese momento, alguien los llamó desde la Glass House, la cristalería del pueblo. Habían estado esperando un rato, y al entrar, Oh-jin no pudo evitar que se le cayera la mandíbula. Allí, en una caja, estaban las jeringas que había encargado, hechas a mano, de vidrio soplado, reforzadas con un polvo especial, con cuero de ciervo a prueba de agua y agujas de oro y acero. Oh-jin estaba maravillado con la tecnología de este mundo, hasta que el artesano le aclaró que eran hechas a boca. El pobre tipo le dijo que había sido tan difícil que no podía hacerlas de nuevo. Oh-jin, ni corto ni perezoso, le ofreció una recompensa a la altura de su trabajo, y con una pila de monedas de oro de por medio, sellaron una sociedad en el acto. Pero eso no era todo.
El artesano también le entregó una botella de Ringer de vidrio reforzado, con una manguera de material similar a la goma, una balanza de precisión y una jaula de hospital de madera de abedul. Eugene, lleno de entusiasmo, le mostró el plano de la renovación de la clínica, explicando cómo se organizarían los espacios de tratamiento, habitaciones de pacientes y salas de espera. El artesano quedó impresionado, diciendo que era un cambio de pensamiento radical. «Esto es lo que ustedes llaman un hospital moderno», pensó Eugene, un poco engreído. De repente, se escuchó un ruido en la puerta. «Ya están aquí», anunció Eugene. Eran los aldeanos, cargando grandes bultos de hierbas medicinales. Selena, siempre la experta, empezó a explicarlas. «Esta es la Lunas flora. Si la mezclas con agua y la tomás, o si la molés finamente para rociar, te hace dormir al instante». Eugene estaba fascinado. Luego le mostró las lágrimas de Berineth, un potente analgésico, y el Opherion, unas flores que al comerlas aliviaban el dolor de estómago. Eugene estaba cada vez más asombrado por el arsenal de remedios que estaba acumulando. De Berineth, un potente analgésico, y el Opherion, unas flores que al comerlas aliviaban el dolor de estómago. Eugene estaba cada vez más asombrado por el arsenal de remedios que estaba acumulando. Eugene, que se sentía como si estuviera en la universidad de herbología más avanzada del mundo, no paraba de aprender. Investigando las nuevas entregas, descubrió el Semiron Stem, un tallo que al hervirlo y beberlo frenaba la tos, y la Pluna Berry, cuyas bayas tenían un jugo con propiedades antisépticas poderosísimas. «Esto es una locura», pensaba Eugene con los ojos bien abiertos. «¿Qué clase de hierba baja la presión, el azúcar y encima te trata el cáncer y la demencia? En mi mundo no existe nada así». Estaba anonadado, dándose cuenta de que este reino tenía un arsenal de remedios naturales que la ciencia de su mundo ni siquiera soñaba con igualar. En medio de su estudio intensivo, un aldeano irrumpió en la clínica, agitado y a los gritos. «Lord Eugene, tenés que salir, el monstruo fue capturado». Eugene y Selena se miraron, sorprendidos, y salieron apurados. Afuera, un gruñido profundo y aterrador retumbó en el aire, haciendo vibrar el suelo. «¡Qué sonido tan increíble!», exclamó Eugene, con los pelos de punta. «Parece el rugido de un dragón». Se imaginaba una bestia colosal, digna de ese estruendo. Pero la realidad, como siempre, fue un poco más doméstica. El monstruo había destruido una trampa, y los guardias del varón lo estaban acorralando. Lo siguieron corriendo, y cuando finalmente lo vieron, Eugene se quedó con la boca abierta. ¿El gran y temible monstruo? Era un gatito negro minúsculo, con los pelos de punta y la cola hinchada por el miedo. El barón Doyle, montado en su caballo, gritaba desesperado que lo atraparan, mientras su lobo, Magma, lloriqueaba a su lado. «Miren qué asustado está Magma», se quejaba el varón con un tono de indignación que a Eugene le pareció ridículo. «Esa criatura malvada lo aterrorizó con sus garras y dientes viciosos. Es una bestia del mal». El pobre gatito solo emitía gruñidos pequeños, intentando defenderse. Para Eugene, la escena era obvia y no tenía nada que ver con un monstruo. Era un caso clásico de abuso de poder. Un matón grandote y mimado, el lobo Magma y, por extensión, el varón, atacando a una víctima desfavorecida y asustada. Sin piedad, los guardias le tiraron una red al gatito y luego lo encadenaron. El pobre animal maullaba de dolor mientras los hombres del varón se reían a carcajadas, disfrutando de su sufrimiento. «¡Quemen al monstruo!», gritó uno. «¡Arrástralo vivo! Lo vamos a ejecutar frente a todos», añadió el varón con una sonrisa malvada que heló la sangre de Eugene. Los guardias se rieron aún más fuerte. Eugene no aguantó más. «¡No!», exclamó, dando un paso al frente. Esto no era una caza de monstruos, era un acto de tortura brutal. Esto era simple y llanamente abuso animal. Eugene, con el ceño fruncido y el alma en un puño, sentía que alguien había apretado el botón de su trauma más profundo, el abuso animal. Mientras el pequeño gatito se retorcía inútilmente en la red, con los guardias del varón gritando para atraparlo aún más, Eugene soltó un grito que los detuvo a todos.
¡Paren! ¡Cierren todos la nariz y la boca!, bramó, señalando al animalito asustado. Si van a actuar como en la Edad Media, miren esa marca en la frente de ese bastardo. ¡Es la marca del demonio! Selena y algunos aldeanos se miraron confundidos. ¿Marca del demonio? ¿Qué estaba diciendo? Pero Ojin, con la velocidad de un rayo, ya estaba tejiendo una historia. El patrón claro de la letra M y esa cicatriz encima es la marca del gran demonio que traerá una plaga global.